Saludos para todos en este precioso día. La paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa órgano oficial del Ministerio Misionológico Familias para las Naciones. Este es su hermano y amigo Miki Rivera, que les saluda a todos dándole una cordial bienvenida a programa. Una vez más tenemos una presentación especial con motivo de la promoción a las misiones mundiales que estamos haciendo. Estamos hablando sobre diferentes temas que son de suma importancia para la iglesia y para nosotros como trabajadores que nos gusta impulsar el trabajo misionero que hace la iglesia. Ciertamente es un mundo que anda perdido, que anda sin Dios, que anda sin esperanza, y por eso es necesario que hablemos estos temas para que creemos conciencia de la necesidad de trabajar para la obra del Señor. En este día vamos a estar hablando bajo el tema Dios el gran movilizador, Dios el gran movilizador. Y en este tema tan interesante nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de misiones mundiales a los grupos étnicos no alcanzados, todos los que tenemos la pasión de las naciones en el corazón, deseamos ver movilizada a la iglesia. El autor de varios libros y misionero entre los musulmanes en Bangladesh y las Filipinas desde el 1970, lo resume de esta manera: cualquiera que puede ayudar a 100 misioneros al campo es más importante que un misionero en el campo. De hecho, la movilización misionera es más importante que la actividad misionera. Yo lo he puesto aquí en esta gráfica que nos ilustra que lo que está diciendo el doctor Marshall, que que un movilizador es más importante que un misionero, porque un movilizador puede empujar, puede ayudar, puede capacitar, puede movilizar 100 misioneros al campo. ¿Y por qué es más importante un movilizador misionero que un misionero? Porque hay más de 7.410 grupos étnicos no alcanzados, con una población de más de 3.23 billones de personas que nunca han oído de Jesús. Como siempre hacemos énfasis en estos programas, tenemos que entender que el término naciones que se menciona en la Biblia lo podemos definir como grupo étnico, como pueblo, tribu, lengua. Así lo define el término bíblico Taine, de naciones. Y de esto hay más de 7.410 grupos de ellos que no han sido alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Estamos hablando de 3.3 billones de personas y nunca han oído hablar de Jesús. Como siempre he mencionado, recuerdo en un momento dado que estaba en el Medio Oriente y se nos preguntaba a nosotros que quién era Jesús, ese Jesús de quien hablaban, quién era ese Jesús del cual nosotros estábamos hablando. Y nosotros mencionábamos que este Jesús era el que había muerto en la cruz para dar su vida por ellos y para que su sangre limpiara sus pecados. Y esto es un cuadro que, según vemos en el mapa, allí en el norte de África, en el Medio Oriente, en Asia del Sur, hay un incremento bien poderoso y bien grande de personas que nunca han oído hablar de Jesús. Y por eso es que un movilizador misionero es más importante que un misionero.
Estas personas necesitan que alguien sea movilizado y cruce las barreras culturales para alcanzarles. En estos grupos étnicos, su cultura es una cultura diferente a la cultura nuestra, es un idioma diferente y es necesario que nosotros atravesemos por esa barrera cultural para llegarles en su propio idioma, para hablarles con el idioma del corazón que ellos conocen. Muchos de ellos no tienen Biblia en su idioma, no hay Biblia en su entorno y además de eso ni siquiera han oído escuchar a Jesús, no tienen un templo donde adorar. Por lo tanto, es bien importante que nosotros seamos movilizados para cruzar esas barreras culturales, para alcanzarles con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a través de la Biblia que Dios es el movilizador. Él fue el que hizo la gran pregunta en Isaías 6, versículo 8. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar y quién será mi mensajero? La pregunta es contestada en la segunda parte de este verso. Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Esta es una contestación que la da primeramente el profeta Isaías, pero cuando nosotros aplicamos esta porción de la Biblia paulatinamente y progresivamente hacia el Nuevo Testamento, vamos a ver que el Hijo Jesús le dice al Padre: envíame a mí, yo seré tu mensajero. De manera que ya podemos ver que Dios, como gran movilizador, movilizó a su Hijo Jesús para que viniera al mundo, enviado por él para morir en la cruz por nuestros pecados y derramar esa sangre maravillosa para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y por eso es que es necesario que llevemos este mensaje a aquellos que nunca han oído hablar de Jesús. Además, como parte de esta movilización, vemos en Lucas capítulo 10, versículo 1, que Jesús envió a los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Jesús, el gran movilizador, envía a 70 para que comiencen a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego Lucas añade: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 10, versículo 2. Pensando algunos números, algunas estadísticas, viene a mi mente la estadística de que hay un solo misionero por cada 1,000 musulmanes en el mundo, de manera que es necesario que nosotros roguemos al Señor, oremos a Dios para que Dios, que es el Señor de la cosecha, envíe obreros a su cosecha. La cosecha es mucha. Ciertamente vivimos un tiempo muy emocionante desde la perspectiva de las misiones mundiales transculturales. Se están convirtiendo más musulmanes que nunca en la historia. Eventos como en estos días, los 30 días de oración por el mundo musulmán, han impulsado a un mover del Espíritu Santo para que alcance y sean alcanzados musulmanes con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hacen falta manos para recoger esa cosecha, hacen falta manos para seguir anunciando la buena noticia en medio de los grupos étnicos que no han sido alcanzados. Y no solamente eso, sino también para disipularlos y para entrenarlos, para que ellos, con la destreza que tienen para alcanzar
a sus propias personas dentro de estos grupos culturales, así sean capacitados y puedan hacerlo. Seguimos esta travesía por la palabra, estudiando la movilización, y podemos observar en Mateo 28, versos 19 y 20, la gran encomienda de Jesús. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que aquí hay un mandato imperativo. Ustedes vayan, yendo, yendo, yendo. Tenemos que ir a donde vayamos, tenemos que ir proclamando. A donde vayamos, tenemos que seguir haciendo discípulos, pero el mandato nos dice que tiene que ser en todos los países de la tierra. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Finalmente, el Espíritu Santo, como parte del plan movilizador de Dios en su descenso permanente sobre el creyente, en Hechos 1:8, como les mencionaba, nos emplaza a ser testigos hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia allí en este verso 8 del capítulo 1 de Hechos, y hizo residencia permanente en el creyente para dotarlo de poder. Cuando estudiamos esa palabra poder en el original, viene de la palabra en español, dinamita, dinamita. De manera que tenemos la dinamita del evangelio en nuestras manos, dentro de nosotros, para llevar el evangelio de Jesucristo en todo lugar de la tierra, hasta los lugares más lejanos del mundo. Necesitamos ser movilizados, necesitamos movernos para llevar el evangelio a todos estos contornos. Si seguimos por esta travesía, nos encontramos con el cumplimiento de esa promesa de Hechos 1:8 en Hechos 2:4. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. El Espíritu Santo está movilizando a la iglesia naciente, a estos 120, los llena a todos de dinamita y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Fíjense ustedes que habían cerca de 15 naciones bajo el cielo que estaban reunidas en Jerusalén celebrando el día de Pentecostés, y cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, cada uno lo oía hablar en su propio idioma. Un milagro portentoso del Espíritu Santo que nos enseña claramente el principio de que el Espíritu Santo nos moviliza y nos capacita, capacita para nosotros poder alcanzar a los que nunca han oído del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza de Hechos 1:8 y de Hechos 2:4? Ahora la iglesia estaría tan llena del poder del Espíritu Santo que se movilizaría y su mensaje debe atravesar y llegar a todos los grupos étnicos de la tierra. El Espíritu Santo sigue movilizando y en esta ocasión separa a Bernabé y a Saulo en Hechos 13, versículos 2 y 3. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para una misión especial.
Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo, les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Fíjense ustedes que aquí está el proceso que se da en ese separación de Bernabé y Saulo para lo que Dios lo había llamado, una misión especial, que era alcanzar a las naciones para ese tiempo que no habían escuchado de Jesús. Y el Espíritu Santo los moviliza, el Espíritu Santo los envía y es el Espíritu Santo el que le abre las puertas para que ellos puedan proclamar la palabra. De igual manera, podemos aplicar esto a la iglesia moderna diciendo que es el Espíritu Santo el que separa, es el Espíritu Santo el que capacita y es el Espíritu Santo el que moviliza y es el Espíritu Santo el que envía. Claro, todo esto dentro del entorno de la iglesia local, que es la que va a identificar a los que son llamados por el Espíritu Santo. Pablo también en Romanos 10:15 nos desafía a la movilización. ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Dios nos ha enviado, nos ha dado el comando, nos ha dado la orden, pero ¿cómo vamos a hablar de Jesucristo si no somos enviados? Luego, como si Pablo estuviera gritando con voz fuerte y urgente, nos desafía en Romanos 15:20 a llegar a los que nunca les ha llegado el anuncio de las buenas noticias. Siempre he tratado de anunciar a Cristo en regiones donde nadie antes hubiera oído hablar de él. El propósito y empeño de Pablo era llegar a los lugares donde no habían oído hablar de Jesucristo. Por eso le escribe en la carta a los romanos diciendo que desea llegar a Roma para que la iglesia romana le ayude a llegar a España, donde se cree que era el último bastión del imperio romano y donde él quería llegar en ese momento dado. Por lo tanto, aquí vemos un ejemplo para nosotros que debemos hacer un esfuerzo y debemos de movilizar y ser movilizados para llegar a aquellos que nunca, como mencioné anteriormente, han oído hablar de nuestro Señor Jesucristo. Este reto enclaustrado en este verso bíblico nos muestra el mayor reto que tiene la iglesia actual: finalizar la tarea restante antes del retorno de Jesús a la tierra. Mateo 24:14 nos dice: el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Fíjense ustedes que en ese sermón del Monte de los Olivos, Jesús, como disertábamos en una de nuestras presentaciones, habló de muchas señales como principio de dolores, pero en este verso 14 de ese capítulo 24 nos dice claramente que el fin del mundo va a llegar cuando la buena noticia del reino de Dios sea anunciada en toda la tierra. Así que aquí vemos una señal inequívoca de la necesidad y la urgencia y el reto que tiene la iglesia en el día de hoy para cumplir y finalizar la tarea restante. Marcos también va a secundar eso que dice Mateo de la siguiente manera: pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Vamos a ir resumiendo y vamos a ir retomando el tema que estamos hablando. Una iglesia movilizadora tiene una visión adelantada del resultado de todo este plan comenzado por Dios, el gran movilizador, cumplido por Jesús, su movilizado y puesto en acción por el Espíritu Santo, su enviador. Dios es el gran movilizador, Jesús su movilizado
y el Espíritu Santo, su enviador. Y una iglesia movilizadora es una que tiene la visión bíblica de entender que se nos ha encomendado llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los rincones de la tierra, cruzar las barreras transculturales para llegar a los grupos étnicos no alcanzados, y por lo tanto tiene un plan de movilización para aquellos que el Espíritu Santo ha identificado que necesitan ser movilizados al campo. El resultado de todo esto que estamos hablando lo vemos en Apocalipsis 5:9. En aquel día vamos a estar delante del trono del Cordero de Dios, y miren lo que dice allí. Y todos ellos cantaban esta nueva canción: solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a toda gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Nos ayuda el Señor a ser movilizados y a movilizar a otros para que podamos ver cumplido esta visión que vio Juan allí en Apocalipsis, que haya gente de toda raza, de todo idioma, de todo pueblo y de toda nación delante del Cordero de Dios, adorándole, porque con su sangre nos redimió para la gloria de su nombre. Termino esta plática con un lema de un autor desconocido: debes de ir al campo misionero o enviar un sustituto. Así nos ayude Dios. Así nos ayude Dios. De manera, amado hermano y amigo que has estado escuchando y has estado viendo este programa, Dios es el gran movilizador. Dios es el gran movilizador. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la dirección del Espíritu Santo, que nos dirige y nos va llevando hacia donde Él nos quiere llevar. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, quería ir al sur de Asia Menor. El Espíritu Santo no se lo permitió. Quería ir al norte de Asia Menor. El Espíritu Santo no se lo permitió. Pero entonces tuvo aquella visión del varón macedónico y pasó allí a Filipo. Se funda en la iglesia. Llega el evangelio a Europa y se sigue propagando el evangelio. De manera que el Espíritu de Dios, como agente de Dios, el gran movilizador, nos está llamando a nosotros a ser movilizados y a movilizar a otros para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para beneficio de los que no conocen a Jesucristo. Así que espero que esta palabra haya taladrado tu corazón y que tú también te dejes ser movilizado por el Espíritu Santo y movilices a otros. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta maravillosa mañana que estamos aquí, Señor, adorando tu nombre y hablando sobre ti como gran movilizador, que tú movilices a cientos y a cientos de obreros hispanos, latinos, Señor, para que vayan a llevar tu evangelio a las naciones en medio de aquellos que nunca han escuchado de tu evangelio, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que ha escuchado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos y amigos que han estado escuchando y viendo esta presentación del Ministerio Familias para las Naciones. Este es su hermano y el hermano y amigo Mickey Rivera. Y les queremos invitar para que nos busquen en cada una de las plataformas que estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo en diferentes plataformas de Facebook, las buenas noticias de Jesús. Estamos en Instagram también, estamos en Twitter y estamos en diferentes plataformas, también en YouTube, subimos todas
estas presentaciones después que las terminamos. Y aquí estamos trabajando para la gloria del Señor, haciendo diferentes cosas a través de estas plataformas, valga la redundancia, que Dios ha puesto en nuestras manos para la proclamación del Evangelio. Así que le pedimos la oración. Si desea ponerse en contacto con nosotros, nos puede escribir por correo electrónico. Estamos disponibles para compartir con ustedes lo que así el Señor nos ayude a compartir. Y le esperamos nuevamente en una próxima presentación la semana próxima. La paz del Señor sea con ustedes.